Geometría en el patronaje. Falda circular completa. Empezamos por lo más simple, la falda circular completa, la que tiene 360 grados de vuelo. Para hacerla necesitamos al menos de dos medidas. La primera es el contorno de cintura, que llamaremos P. La segunda medida es el largo total de la falda, que llamaremos T. El largo total de la falda más corto suele ser mayor que el montante del pantalón, mientras que la más larga puede ser igual o superior al largo de pierna de espalda. Los zapatos de talón alargan la pierna. Los elementos de una circunferencia son: el centro. Es un punto desde el que parte el trazado de una circunferencia. El radio es el tramo de línea que une el centro de una circunferencia con uno de los puntos de su contorno. El perímetro es la distancia que recorremos si seguimos todo el trazado de la circunferencia. Su valor se obtiene multiplicando el diámetro por pi. El diámetro es el doble del radio. Pi es una constante matemática, un número infinito. Empieza con 3,14159265 y sigue. La fórmula del perímetro de una circunferencia es muy conocida. Es el doble del radio por el número pi. Si queremos conocer el radio, solo tenemos que despejarlo. El radio es el perímetro dividido por 2 veces el número pi. El radio nos permitirá obtener la distancia desde el centro de la circunferencia hasta su perímetro, que representa la línea de cintura. Trazamos dos líneas perpendiculares. El punto donde se cruzan será el centro de la circunferencia. Desde esa intersección dibujamos el radio calculado. Con un compás trazamos un cuarto de circunferencia, que representa un cuarto de la línea de cintura del patrón. Marcamos en ambos ejes el símbolo de corte al lomo. Luego especularemos el patrón obtenido tanto horizontal como verticalmente, para obtener la circunferencia completa. A partir del mismo centro sumaremos el radio obtenido con el largo total de la falda, que llamamos T. Trazamos otro cuarto de circunferencia. Este segundo arco es el bajo de la falda. Para conocer el perímetro del bajo de la falda, lo que en patronaje llamamos vuelo, multiplicaremos por pi el doble del radio incrementado por el largo de pierna-espalda. Para situar la altura de la cadera en el patrón deberemos aumentar el radio de la cintura. Sumaremos al radio la medida del largo de cadera. Luego, trazaremos otro arco desde el mismo centro. De la misma forma situaremos la rodilla en el patrón. Si desdoblamos el patrón en sentido horizontal y vertical obtendremos el patrón de la falda circular de capa entera. Los radios de las circunferencias mayores a la cintura tienen como radio el radio de la cintura, aumentado de la distancia desde la cintura hasta el nivel requerido. Hasta el momento, hemos marcado la cadera y la rodilla como niveles intermedios. Se corresponden a las letras B y C de la nueva ilustración. Además, claro está, de la cintura y el bajo. Se corresponden a las letras A y D de la nueva ilustración. Aconsejamos marcar también el nivel de entrepierna. Para encontrar su radio, sumaremos al radio de la cintura el largo total de la falda y restaremos el largo de entrepierna. En la nueva ilustración a la entrepierna le corresponde la letra E. Los perímetros llevan una P delante, así pues, el PC es el perímetro de rodilla. Los radios llevan antepuesta a letra R, de esta forma RD es el radio del bajo. Para calcular los perímetros de cada uno de los niveles deberemos primero conocer el radio de cintura.
Pongamos un ejemplo, un cliente tiene un contorno completo de cintura de 80 centímetros, un largo de pierna de 105 centímetros, con un largo de cadera de 18 centímetros, un largo de rodilla de 60 centímetros y un largo de entrepierna de 80 centímetros y medio. Dejamos aquí debajo un enlace el post de medidas en las que encontraréis las formas de medir correctamente los patrones. Si calculamos las medidas de este ejemplo veremos que el contorno de cintura completo es de 80 centímetros. El perímetro del contorno de cadera de la falda es de 193,09 centímetros, o sea 193 centímetros. El perímetro a nivel de rodilla de la falda es de 456,99 centímetros, o sea 455 centímetros. El vuelo del bajo de la falda mide 739 centímetros con 73, o sea 740 centímetros. Y el perímetro a nivel de entrepierna mide 233 centímetros, 93, o sea 234 centímetros. El ancho mínimo de la tela que necesitamos para cortar este patrón es igual al diámetro de la circunferencia del bajo de falda. En nuestro caso, 2 veces el radio de cintura que es 12,75, más 2 veces el largo total, que es de 105 centímetros. O sea, necesitaríamos una tela cuyo ancho sea igual o superior a 235,46 centímetros. Lo más probable es que esta falda la tendremos que cortar en varias piezas. Antes de ver cómo calcular las piezas de la falda, quiero remarcar que hemos trazado los ejes, tanto verticales como horizontales del patrón. Uno de los dos ejes será el recto hilo. El otro será el contrahilo. En este vídeo hemos aprendido cómo trazar el patrón de una falda circular de capa entera. Dos cosas antes de acabar. Trazar una circunferencia grande digitalmente es tan difícil como trazar una pequeña. Pero, ¿cómo trazar una muy grande en mesa? ¿Dónde podemos encontrar un compás tan grande? Pediremos prestado el compás a un jardinero. El compás de jardinero consiste en fijar una cuerda con una estaca en el punto, que hemos decidido que sea el centro de la circunferencia. Luego ataremos a esta estaca una cuerda con el radio que deseemos. En el otro extremo del cabo ataremos el artilugio que nos servirá para marcar en el suelo. Se llama compás de jardinero porque se dicen que se utilizaban en los diseños de los jardines franceses del siglo XVII. Dicen que el nombre viene de los jardineros del Palacio de Versailles. André Lenotre nos podría contar más sobre el tema. Los sastres muchas veces llevamos un útil compás jardinero colgado del cuello. La cinta métrica en los remaches de sus extremos tiene unos agujeros. Todos los sastres y patronistas tenemos un punzón. Mediremos el radio que queramos, punzaremos la mitad de la cinta métrica allí donde deseemos. Pasaremos un lápiz por el agujero del remache y ya tendremos listo nuestro compás de jardinero. Puede ser que los brazos no nos alcancen. Muchas veces los trazados de los círculos se deberán hacer entre dos personas. Una sujeta el punzón, la otra traza el arco. Ah, casi lo olvido, la figura geométrica que define una falda circular completa se llama anillo circular. ¡Ojo! Este vídeo continuará.